yo he titulado a esta exposición el diagnóstico de los y las trabajadores de plataformas digitales de delivery en Lima, en Perú, y es básicamente un trabajo que nació como una interrogante académica, ¿no? Y que desde, digamos, los últimos 2 años terminó siendo más bien ya una iniciativa colectiva, ciudadana. Así que, bueno, empecemos con lo que les quiero mostrar para que luego ustedes puedan quizás entrar a los comentarios. En el año 2019, como les comentaba, nace un interrogante a raíz de justamente preguntarnos qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Yo soy investigadora de varios temas laborales. Tengo también uno de los libros que describe un poco la iniciativa que tuvimos y todo el desarrollo del movimiento social alrededor de la derogación de la ley Pulpín. Entonces, temas de empleo juvenil, de precariedad, de informalidad laboral, están como que en mi óptica, digamos. Y había visto esta dinámica de los repartidores y repartidoras de delivery, que, digamos, empezaron a aparecer, digamos, con mayor fuerza en Lima, pero que no había absolutamente nada, digamos, de referencia, ¿no? Habían pocas tesis, inclusive el marco conceptual, estamos muy limitados en América Latina, mucho menos teníamos información, datos al respecto. Entonces empecé a escribir sobre este tema y también justamente cuando empiezo a escribir es que yo tomo el primer contacto con los repartidores. Los repartidores sintieron, a raíz de una columna publicada en medios digitales, que había alguien que de alguna otra forma estaba tratando al menos de conectarse con ellos o de describir esta realidad que ellos estaban viviendo. Entonces, aquí, a modo de presentarles la motivación principal del por cuáles han sido un poco las interrogantes que han guiado, ¿no?, la investigación desde el año 2019, y ahora van a ver por qué desde ese año hasta este año, hasta el año 2021, era básicamente una inquietud de poder saber, conocer y describir cuáles eran las condiciones laborales de estas personas que trabajan en plataformas digitales, básicamente de delivery y de movilidad. Tuve mayor acceso a los y las repartidoras en plataformas de delivery, y hay otras motivaciones también secundarias que salieron justamente, que se desprenden de esta idea inicial, que tiene que ver con cuáles son las características, no entrar un poquito más al detalle de cuáles son las características de la población que realiza esta actividad, si hay algún tipo, alguna forma de autoorganización de parte de ellos, en realidad cuál es el marco de los mercados laborales, si son precarios, con alta o muy alta informalidad, qué es lo que caracteriza justamente este tipo de organización, tanto laboral, pero tanto también por el lado social, que digamos es el peso que por mi carrera le pongo, ¿no? Y bueno, han habido otras interrogantes también, como por ejemplo saber cuál es el marco normativo para regular las relaciones laborales, si existen relaciones o no, entre las plataformas y los repartidores. Como les comentaba, los mayores antecedentes conceptuales en realidad provienen del norte global, estamos hablando de Norteamérica y estamos hablando también de Europa, ¿no? Estas son algunas de las definiciones que se trabajan ya básicamente en cuestiones académicas, de investigación, un poco para tratar, al menos aquí en varios trabajos de investigación que yo he presentado, que están tanto ya ahora en Perú como también en el extranjero, es que compartiendo a raíz de las investigaciones con otros investigadores de plataformas en América Latina, es que llegamos a una conclusión de que tenemos aún limitaciones para poder tejer un marco conceptual, digamos, que exprese un poco la dinámica y la realidad de América Latina. Eso es una dificultad. Entonces tenemos aquí básicamente referentes que vienen de esta parte del mundo, que obviamente no es negativo, todo lo contrario, nos ha permitido a nosotros también escoger ese marco conceptual para dar referencia a nuestras investigaciones, a nuestros proyectos de tesis. Tenemos muchos investigadores que tienen muchos problemas para poder inclusive lograr la aprobación de sus temas de investigación. Yo fui una de ellas. No me querían aceptar mi tema de maestría porque no tenía un marco conceptual. Entonces, bueno, hay que crear el marco conceptual y ya, pues, hemos creado, estamos en ese intento, digamos, de manera humilde de poder contribuir en esa discusión con relación a esta parte un poquito más académica, ¿no? Bueno, aquí viene el trabajo de campo. Aquí viene el trabajo de campo. Trabajo de campo que nació, digamos, como una iniciativa personal. Van a ver que hay 2 momentos. Hay un momento en el cual el trabajo de investigación lo realizo sola,
y luego vino un segundo momento en el que ya, digamos, es un trabajo mucho más colectivo, ¿no? El primer momento, que es básicamente un método de investigación que se caracteriza por ser cualitativo, cuantitativo, es básicamente etnográfico. Yo participo durante 2 meses en la recolección de encuestas, en la recolección de entrevistas a profundidad. Yo he estado durante 2 meses también montada en una moto, desde las 6 de la mañana hasta la última hora de jornada de un repartidor, que viene a ser entre las 12 de la noche, 1 de la madrugada, dependiendo. Esto empezó en el año 2019. Y luego hay un segundo momento, que es básicamente ya un enfoque cuantitativo, que es en el año 2020. Estamos hablando de un momento en el cual la pandemia ya estaba presente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, la primera parte, esa primera fase, básicamente me apoyé yo en esos contactos personales, en desarrollar lazos de confianza con los y las repartidoras, porque no es fácil poder acceder a ellos y que ellos puedan responder. ¿Por qué? Porque hay mucha represión por parte de las plataformas y por parte de las personas que de alguna u otra forma están en el rol de poder fiscalizarlos y poder, digamos, controlar las cuentas que ellos administran. Eso se conoce como el área de soporte del aplicativo. Entonces ellos tienen mucho miedo, uno, de salir a hablar, de exponerse a la prensa, de responder a alguna encuesta, por más anónima que esa sea. Entonces yo he tenido que desarrollar lazos de amistad para poder justamente desarrollar la investigación. Sin esos lazos de amistad y sin ese soporte de los propios repartidores, yo no hubiera podido avanzar y el observatorio quizás hubiera tenido más dificultades para acceder a esta información. Eso es muy importante mencionarlo. Bueno, la técnica de la bola de nieve, que algunos investigadores conocen, se llega a 1 y a través de 1 se llega a 10 y a través de 10 se llega a 100 y así sucesivamente. Esta primera organización, que nace a raíz de 2 movilizaciones en el año 2019, que surge justamente por un cambio arbitrario del pago en las tarifas. Ellos cobran a destajo, ellos no tienen un sueldo mínimo. Eso quiere decir que por cada reparto que ellos realizan se les asigna, digamos, en base a una fórmula matemática, un pago, ¿no? Que está calculado por el kilometraje, por el tiempo de espera, y digamos, el precio base en ese momento era 2,50 soles y le rebajaron 1,20 sol. Estamos hablando de menos de la mitad. O sea, su mínimo es 1,20 sol, ¿no? O sea, la retribución por su trabajo cuesta 1,20 sol. En ninguna parte del mundo eso es digno, ¿no? Entonces ellos empezaron a movilizar en el 2019, en septiembre y en octubre. Producto de esa movilización surge esta, digamos, organización embrionaria que se denomina Globers en Perú. Globo, el aplicativo, estaba todavía en Perú y posteriormente durante la pandemia se retira, pero ese es el nombre, digamos, con el cual ellos por primera vez se agrupaban para específicamente reclamar cuestiones laborales, ¿no? Bueno, en esa primera fase de investigación participan 200 repartidores en una encuesta que está plasmada justamente en el libro que posteriormente hemos publicado con la FES, y en una segunda fase, durante la pandemia, no era una fase de contacto. Básicamente ahí la encuesta que nosotros desarrollamos fue elaborada con la participación de los repartidores, y esa es la característica principal. Los tiempos, la cantidad de preguntas, el tipo de preguntas, fue justamente elaborada de mi persona, el observatorio y los repartidores. Pues los repartidores nos decían: una encuesta que tenga más de 5 páginas, que tenga más de 25 preguntas, no la vamos a llenar por el factor tiempo. Entonces con ellos elaboramos las preguntas y han participado 500 repartidores, y digamos, es hasta el momento un marco referencial bastante amplio. Sabemos que no es tan representativo, pero sí representa al menos, digamos, la oportunidad de visibilizarlos. Y justamente a raíz de esta visibilización, nosotros logramos llegar hasta el Ministerio de Trabajo, sentarnos con las autoridades en el año 2019, en un grupo de trabajo conformado para abordar esta problemática, ¿no? Y nos dimos con la sorpresa, también, no sé si para ustedes también le va a causar la sorpresa, de que llegamos y las autoridades nos dijeron que no tenían información al respecto, que no sabían cómo acceder a la data, y que tampoco las plataformas estaban, digamos, en la obligación de dar información a la autoridad del trabajo. Eso es algo sorprendente en nuestro país. Bien, entonces el contexto de las plataformas de delivery en nuestro país en realidad se da en un contexto en el cual hay una carencia de normas para regular los aplicativos y el rol de los propios repartidores, un contexto de flexibilidad laboral,
de dispersión de normas laborales. Tenemos, por ejemplo, en otros países de América Latina que cuentan con un código de trabajo o una ley general de trabajo. Aquí no tenemos, aquí más bien se peca un poco de crear siempre un régimen especial para cada modalidad. Lo recordamos con la población joven. Tenemos también un contexto de situación precaria, el movimiento sindical, de informalidad laboral que ha aumentado, una constitución que en realidad fomenta más bien la desregulación laboral. Y en términos de plataformas, bueno, hasta el año 2020 estábamos nosotros calculando desde el observatorio a un grupo poblacional de más de 20.000 repartidores, y INEI, en una de las encuestas nacionales de mercado piloto que ellos desarrollan, calculan que solamente en Lima hay 1.1% de la PEA. Y eso es muy importante, que el INEI se aproxime a este cálculo, porque más adelante les voy a comentar que estamos trabajando con el INEI para que esta encuesta piloto que se va a desarrollar, nos han dicho, más adelante ya no sea piloto, y que se trabaje algún par de preguntas que traten justamente de visibilizar a los repartidores. Actualmente estamos en esa conversación también con el INEI, y creo yo que sería un avance importante, porque ya estaríamos contando con una primera herramienta institucional, estatal, que trate justamente de, no solamente de visibilizar, sino de calcular cuántas personas trabajan en plataformas, y que les daría herramientas al Ministerio de Trabajo para poder justamente desarrollar más adelante algunas políticas públicas. Bueno, los resultados en términos sociales es que en realidad están construyendo bases para la autoorganización de los repartidores, de conductores. Básicamente los espacios de autoorganización están más desarrollados en los trabajadores de plataformas de delivery. Son espacios libres, hay una solidaridad embrionaria, ¿no? En términos básicamente ya sociológicos. Hay una solidaridad activa, que es básicamente, que funciona como un desencadenante de una acción colectiva, y eso lo hemos visto en las movilizaciones de 2019. Hay movilización, y aquí hay nuevas formas de protesta, ¿no? Hay una protesta digital, que digamos en los años 80 o más atrás no lo concebíamos tanto, pero aquí hay una protesta digital que digamos en otras partes del mundo se da con mayor intensidad, que es la desconexión al aplicativo, ¿no? Aquí todavía es algo que no funciona en la envergadura de otras partes del mundo, pero digamos que está dentro de la organización de ellos. Bueno, la movilización es digamos, la característica más común. Y tenemos también la contracción, ¿no? Cómo reaccionan las plataformas. Tenemos prácticas muy hostigantes que se traducen en bloquearle las cuentas de manera arbitraria. Aquí, justamente como no forma parte de un trabajo tradicional, o sea, no tenemos un jefe, o sea, no vamos a un lugar, firmamos la hora de entrada, la hora de salida. Aquí en realidad en cualquier momento el aplicativo te bloquea, y eso sería una analogía a un despido, ¿no? Entonces esas son prácticas hostigantes. Tenemos a muchos chicos que en realidad se han ido, ¿no?, del país, hay otros que han migrado a otra plataforma, y hay otros que sencillamente hacen delivery ya de la forma más tradicional. Más allá de la movilización, el reto es lograr consolidar, ¿no?, una organización en ellos, lograr incidencia a nivel de los propios representantes de las plataformas, autoridades también locales, y la construcción de redes de soporte. Por eso que a raíz de la organización, el observatorio trata de ser una red de soporte. Bueno, aquí ustedes pueden ver, ese ha sido el desencadenante en el año 2019. Han visto que los propios repartidores armaron sus cartelitos de protesta, ¿no? Esta era una cuestión que por primera vez se ve en Lima, en nuestro país. Pueden ver también un pantallazo de esa estructura que los aplicativos arman. Y aquí el conflicto inicial fue este cambio de tarifa, ¿no? Pueden ver inclusive que se habla de céntimos en el pago de los repartidores, ¿no? Aquí también pueden ver que si entramos al debate de fondo, yo he tenido también contactos, digamos, con representantes de plataformas, básicamente nacionales. Una vez estuvimos en una mesa, digamos, de diálogo con los representantes de Urbana, que es un aplicativo nacional, y algo que conocemos como una negociación colectiva, digamos. Ahí no les querían pagar a cerca de 50 repartidores, ¿no? Y los repartidores me llamaron, me dijeron: Alejandra, por favor, media el diálogo, y logramos que ese mismo día, después de 4 horas de diálogo, les paguen a los 50 repartidores. Entonces ahí empezamos a discutir algunas cuestiones que en el derecho laboral se llaman indicios de laboralidad, ¿no? Como les comentaba, en Estados Unidos, en el norte global y en Europa tenemos mayor desarrollo de estos indicios de laboralidad.
Para el caso peruano, nosotros podemos demostrar a través de estos 8 puntos que hay, digamos, una dependencia económica, que hay una dependencia administrativa, y también es discutible la dependencia laboral. Básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es dar más evidencias a que las normas puedan ir al ritmo de la evolución de la sociedad y de los cambios que se producen en el mercado laboral. Entonces el reto del derecho laboral es justamente tratar de abordar esta discusión. Bueno, en España hay 18 nuevos indicios de laboralidad, de los cuales nosotros hemos destacado 5, y que estamos también yendo a la mano con la discusión a nuestra propia realidad, que son esos 8 indicios de laboralidad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que reciben órdenes de manera unilateral, el hecho de que incluso están más fiscalizados que los trabajadores tradicionales porque tienen un GPS, ¿no? Nosotros en términos de fiscalización, en términos, por ejemplo, de teletrabajo, trabajo remoto, no nos ponen un GPS para saber a dónde nos vamos, cuánto tiempo nos demoramos. Ellos están más sujetos a ese tipo de fiscalización, ¿no? Hay una relación cíclica entre los horarios. En realidad, si fueran un trabajador autónomo, tendría algún tipo de desarrollo empresarial, pero son solamente mano de obra, ¿no? Tampoco son socios, ¿no? Ellos no son parte del reparto de regalías, por decirlo de algún modo, o algún otro tipo de beneficio, ¿no? No hay una actividad comercial propia, porque no es un negocio, ¿no? Ellos trabajan para el negocio que ofrece el aplicativo. Y así, nuevos indicios más. Igual, de todas formas, voy a compartir la exposición. Ustedes pueden ver toda, digamos, la participación en los temas de movilización. Fueron manifestaciones por las principales avenidas de la capital, se llegó hasta las puertas del ministerio, las puertas de los canales. En ese momento se culminó con la presentación de un proyecto de ley en el año 2019, el proyecto de ley 4243, que de alguna otra forma trataba de entrar a la discusión, era una invitación a discutir este tema. Sabemos muy bien que las discusiones de muchos proyectos o dictámenes no necesariamente se aprueban tal y como se presenta originalmente la norma, sino que es parte de un proceso de discusión, y nosotros empujábamos ese proceso de discusión en el Congreso por primera vez en relación a este tipo de trabajadores, ¿no? Bueno, la desconexión digital, como les comentaba, no ha sido algo tan fuerte o tan desarrollado en Lima, por lo mismo de que el 80% de los repartidores y repartidoras dependen de este trabajo. Si se desconectan, hay una, digamos, forma de sanción del aplicativo. Entonces, simplemente, digamos, transgredir un poco esas, digamos, normas de convivencia que pone el aplicativo significa para ellos dejar justamente de trabajar. No pueden darse el lujo de trabajar, en pocas palabras, ¿no? Lo máximo de desconexiones digitales que hemos logrado nosotros mapear han sido 100 repartidores, ¿no? En cambio, en otras experiencias de América Latina tenemos a miles de repartidores, en realidad el aplicativo colapsa, ¿no? Entonces ellos todavía no han logrado esa magnitud. Y aquí en términos de imagen, ustedes pueden ver de las movilizaciones en las que se ha participado, ha habido un acompañamiento también, y ha formado parte, ¿no? El estar ahí ha formado parte de solidificar estos lazos de solidaridad y no dejarlos solos, o solamente que ellos puedan sentir que son un objeto de estudio más. No, yo he tratado de no necesariamente hacerlo así. El trato es horizontal y todo lo que digamos, se ha desarrollado hasta el momento ha contado con la venia de ellos, por un respeto también a la función que ellos realizan y a la confianza que ellos nos brindan, ¿no? Ahí están las imágenes que hemos logrado captar en su momento. Y bueno, este tipo, digamos, de especie de fiche es desarrollado totalmente por ellos, con la creatividad de ellos. Tienen sus redes sociales también. Entonces, más allá de lo que nosotros llamamos la autoorganización, la incidencia y la construcción de redes, en realidad hace falta concretar esa red de soporte, ¿no? Y ahí el observatorio está tratando de involucrar a otros actores. Ahí tenemos involucrada, por ejemplo, a Maripili, estaba escuchando a Bobe y Mari Carmen. A Maripili, estamos tratando de involucrar a otros actores que tienen un rol muy importante y que son voces autorizadas también en varios aspectos, digamos, que estudian en la sociedad. Pues la FES es un gran referente, asimismo algunos medios de prensa que también han empezado a tomar con atención esta problemática, Ojo Público, Huayca mismo, ¿no? Y otras autoridades que a raíz justamente de las investigaciones y estas publicaciones, que ya no son solamente académicas, están mirando con atención esta problemática.
Entonces, aquí hay varios retos por afrontar, ¿no? Y también hay varios retos para el movimiento sindical nacional, que trate de incluir la participación de estos trabajadores, que trate un poco también de flexibilizar nuevas formas de poder dialogar con ellos, porque, digamos, aquí los repartidores no funciona, por ejemplo, el poder reunirse 3, 4 horas en una reunión que quizás en otros espacios sí funcionaría. Aquí no podría funcionar. Entonces, esas particularidades se requiere de que haya pues una especie de encuentro, ¿no?, entre estos nuevos trabajadores del mundo digital y en las centrales sindicales y los gremios que de alguna otra forma todavía son sólidos y comparten, digamos, prácticas tradicionales. Acá es un reto muy grande para ellos. Asimismo, hay algunas cuestiones más de resultados que sí las voy a abordar aquí más adelante. Bueno, esos son los resultados de la primera encuesta. Está publicado en el libro, ha sido público. Aquí digamos, las variables que hemos tratado nosotros de mostrar ha sido la nacionalidad, el grado de instrucción, la fuente de ingresos, si es única, si es complementaria, van a ver aquí sorpresas en realidad, el tipo de accidentes que ellos padecen, las edades, y en términos de derecho laboral, lo más cercano a esto es si tienen vacaciones, si tienen un salario, entendiéndose como un sueldo mínimo, si tienen CTS, acceso a un seguro de salud, horario de trabajo, un certificado de trabajo. Van a ver también que gran parte de ellos no es mano de obra barata, como se conoce coloquialmente, ¿no? Son personas que tienen un grado de instrucción superior, superior universitaria, superior técnica, ¿no? Fueron los resultados de la segunda encuesta que, como les comentaba, fue elaborada cada pregunta con los repartidores. Aquí hemos tomado otras variables, la variable, por ejemplo, discriminación, la variable, por ejemplo, qué aspectos habían sentido ellos que habían mejorado durante la pandemia, ¿no? Y qué aspectos no habían mejorado, en qué aplicativos, por ejemplo, trabajaban. Hemos incluido aplicativos extranjeros que en su momento todavía estaban en el mercado nacional y aplicativos peruanos, tenemos varios aplicativos peruanos. Por ejemplo, otra variable importante para nosotros es cómo aprovechaba su tiempo libre, si es que tenían tiempo libre o no, y dejar una pregunta abierta para que ellos puedan expresar lo que quisieran. En las respuestas de pregunta abierta, en realidad hay varias cosas muy fuertes, ¿no? Algunos hacían pedidos de auxilio literalmente, otros pedían que por favor los escucharan, ¿no?, que traten de solucionar alguno de los tantos aspectos complicados que tienen en el desarrollo de sus actividades, y que las hemos compartido aquí, y que con mayor profundidad ustedes las pueden ver justamente en el libro que ya más adelante voy a hacer el cherry. Y bueno, para llegar a la parte final y no extenderme tanto, hay algunas conclusiones y algunas tareas pendientes. Como conclusiones, bueno, es un primer estudio de acercamiento, obviamente tiene sus limitaciones al respecto, no contamos con un presupuesto, tampoco es una muestra fácil de poder calcular, ¿no?, por lo mismo de que es una primera aproximación. Se recoge varios datos aquí con relación a las condiciones básicamente laborales de repartidores y de repartidoras de delivery en Lima, y contribuye también humildemente a la propia construcción de marcos teóricos de referencia, ¿no? Hay varios tesistas que ahora escriben a través del observatorio y que les ha ayudado a poder avanzar en sus investigaciones, y eso de alguna otra manera nos alegra bastante, porque motiva que haya más investigaciones al respecto. Hay mayor incidencia relevante de factores contextuales, básicamente en la posibilidad de consolidar estos nuevos actores emergentes, ¿no?, y sus propias autoorganizaciones, que son derivadas de alguna otra forma de similitudes y organizaciones del proceso del trabajo en plataformas en otras partes del mundo, ¿no? Los trabajadores también, a raíz de su propia autoorganización, forman parte de una red de soporte de repartidores en el mundo, y ellos sienten que ya no están solos, ¿no?, y que además comparten una problemática que no es la única en nuestro país. Y a raíz de eso también, digamos, tienen acceso a poder capacitarse, por ejemplo, en algún tipo de denuncia que ellos quieran entablar, ¿no?, algún tipo de juicio que ellos quieran entablar. La salida siempre ha sido el diálogo, la invitación a todos los actores implicados, pero digamos les ha permitido conocer otros repartidores, otras dinámicas de organización en otras partes del mundo, donde hay mayores redes de soporte. Bueno, el rol de la investigación crítica en la provisión de redes de apoyo y evidencia de la problemática, somos críticos también en ello, y de manera propositiva. De hecho que tenemos limitaciones, hay análisis de las particularidades del proceso del trabajo que están prácticamente imbricadas, ¿no?, en contextos específicos y estructurales.
Asimismo, este tema está siempre en constante cambio y siempre, digamos, hay factores nuevos a considerar. Y finalmente, algo que les comentaba al inicio. Tenemos algunas tareas en desarrollo actualmente y tenemos algunas tareas pendientes que esperamos concretarlas en los próximos, digamos, meses, los próximos años y poder avanzar también en la construcción y en la sumatoria de más actores a esta red de soporte que nosotros la llamamos. Bueno, queremos nosotros institucionalizar el observatorio y estamos camino a ello. Tenemos algunas cuestiones también de avances. Actualmente estamos solicitando retomar el grupo de trabajo especializado que se creó en el 2019 en el Ministerio de Trabajo. Estamos a la espera de la respuesta y para ello estamos realizando un trabajo conjunto con las centrales sindicales, ¿no? La CGTP, la CAP, que, digamos, dentro de sus pliegos también de reclamos o de temas de interés que han tenido con las autoridades, han, digamos, mencionado e incluido el tema de las plataformas digitales de reparto y de movilidad. Hemos cursado también solicitudes y estamos en ese diálogo, como les comentaba, con el INEI, de poder incluir preguntas específicas en la encuesta nacional de mercado laboral, en la famosa ENAMEL, bueno, no tan famosa ENAMEL, que a diferencia del ENAO, contempla justamente como unidad de investigación a los integrantes del hogar, o sea, al individuo, a la persona, y contempla algunos indicadores que son importantes para poder justamente saber las horas de trabajo, la periodicidad, los índices de laboralidad y el área. Estamos en un trabajo incipiente todavía al respecto, pero es un gran aliciente que la autoridad, en este caso el INEI, esté interesada en ello. Tenemos una coordinación con Indecopi que iniciamos en mayo y que vamos a retomar para poder trabajar una propuesta actualizada sobre protección del consumidor en el comercio electrónico y la seguridad de productos. Ya hubo un encuentro en mayo donde hemos dado algunas propuestas con relación a ello y la estamos volviendo a retomar. Eso sería también, va por el lado del consumidor, de plataformas y de comercio electrónico, que es algo que también queda en el vacío, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, en la pandemia ha pedido por delivery o alguna tienda digamos que tiene su plataforma y el pedido no ha llegado bien, ha llegado vencido, no te devuelven el dinero? Entonces también estamos entrando a este espacio. Y finalmente hemos dado el apoyo técnico en su momento. Cuando yo trabajaba con el congresista Manuel Daume, presentamos el proyecto de ley 4243, que también nació fruto de un diálogo con los repartidores, y ahora estamos apoyando técnicamente el proyecto de ley que ha presentado la congresista Susel Paredes, el proyecto de ley 018-2021, que toma como referencia los estudios ya de manera institucional del Observatorio y de la FES, y que en realidad el proyecto nosotros hemos recomendado incluir, digamos, en la exposición de motivos y en la fórmula legal, antecedentes anteriores, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que hay proyectos que han quedado en el camino, como por ejemplo han quedado a nivel de autógrafa, o el proyecto del congresista Oceda, que en la legislatura anterior llegó solamente a primera votación, la aprobación en primera votación, y que no llegó, digamos, a la segunda votación. Entonces hay algunos antecedentes favorables que nosotros hemos recomendado incluir en la fórmula legal y que ustedes revisando van a poder encontrarlo. Y bueno, estamos en esa tarea, y al lado izquierdo pueden ver en la imagen la publicación que presentamos en mayo con la FES, y que es una publicación además multidisciplinaria, ¿no? Y eso es lo rico, se lo pueden ver aquí. Lo rico de esa publicación es que recoge también en los comentarios una visión multidisciplinaria. Hemos tenido a las centrales sindicales, digamos, dando su opinión, a los propios repartidores que por primera vez también entraban en contacto con otros actores de la sociedad, digamos, como investigadores, abogados, laboralistas, y finalmente en la página web que logramos, digamos, que ya estamos por estrenar y que por ahí van a ver, digamos, varias divulgaciones, ¿no? Y de hecho lo saludable es que, bueno, estamos a la espera del debate en la Comisión de Trabajo. Creo que ahí también vamos a tener un rol importante en la defensa de esta fórmula legal, y que de hecho vamos a incluir a otros actores para darle el soporte correspondiente y ver cuál es el resultado al respecto, y esperar, digamos, todas estas cuestiones que yo les he comentado que lleguen a buen puerto. Y bueno, esa es mi participación. Muchas gracias.